Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 127 y el título de la reflexión de hoy: serás una nueva persona. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulos 8 al 10, el Salmo 126 y el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 14. Y hoy no ha sido un día sencillo, de verdad que he llorado bastante porque me he dado cuenta que yo quiero que las cosas sean a mi tiempo, a mi voluntad, y las cosas son de la manera perfecta, como deben ser, para que yo aprenda lo que aún me falta por aprender. Me cuesta un poco, pero estoy contenta porque sé que después esto será un motivo de alegría, que podré contar y podré mirar atrás y decir: bendito sea el Señor, porque soy libre de lo que hoy estoy muriendo. Y esta lectura de hoy, esta reflexión, pues es muy especial porque ayer estaba orando, ayer mi hermanita cumpleaños y hoy un amigo muy especial estaba de cumpleaños y oraba esta palabra cuando yo leía que el Espíritu Santo iba a venir sobre Saúl y él será una nueva persona. Pues era Dios diciéndome que eso ha pasado en mi vida y en la vida de mi hermana y de mi amigo, porque yo vi sus fotografías de cumpleaños y si las comparamos con el año inmediatamente anterior, son otra persona. Es ver cómo Dios ha ido quitando una capita en cada uno de ellos y eso se refleja en su ser. Y por eso yo les invito a no desfallecer, a seguir intercediendo por las personas que están a nuestro alrededor, porque Dios sigue orando, porque Él es un Dios de amor y Él escucha todas las oraciones que hacemos por cada una de las personas que conocemos. Insistamos, porque vamos a ver cómo la viuda insistió ante un juez injusto y por que no lo molestara más, le hizo justicia. Imagínate cuánto más nuestro Padre Celestial si pedimos por la conversión de todas las personas que están a nuestro alrededor, si pedimos que el Espíritu Santo habite en cada uno de los que conocemos. Dios lo va a hacer de manera extraordinaria. Así que no desfallezcamos y que Él sea levantándonos hoy y llenándonos con su gracia. La palabra hoy por eso nos habla es de transformación, porque es que Dios no viene a cambiar circunstancias, solamente Él quiere transformar nuestro corazón, quiere habitar en Él, porque cuando la presencia de Dios entra a la vida de alguien, nada permanece igual, todo es transformado. Pensemos cuando Jesús tiró la mesa de los cambistas en el templo, pensemos que ese es nuestro corazón que estaba lleno de cosas oscuras, vino y las derribó porque no debían estar. Así Cristo hace cuando entra en nuestro corazón. Invitémoslo, es sencillo, nuestro Padre es sencillo. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulos del 8 al 10, detalla la transición de Israel de una teocracia, eran gobernados por Dios a través de los jueces, a una monarquía, porque el pueblo exigió ser como los otros pueblos, que los gobernara un rey, rechazando el reinado de Dios sobre sus vidas. A pesar de que Samuel les advirtió sobre los abusos que a veces los reyes pueden tener, a ellos no les importó. Querían ser como los demás. Díganme, a veces no nos pasa lo mismo cuando vemos que mucha gente hace cosas y nosotros, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué está mal tal cosa? Porque, a veces somos muy berrinchudos. Queremos que otros nos gobiernen y no nuestro Padre Celestial. Analicemos. Cuando yo empecé este camino, yo era pataleta por todo. Aún me cuestan muchas cosas, pero ¿por qué? Pero yo quiero, y eso yo quiero no me edificaba. Y hoy me doy cuenta y yo decía, uy, no, yo sí soy terrible. Pero mira que aprendo, he aprendido. Y yo quiero hoy que Dios me gobierne. No sé, ¿tú qué le dices hoy a Dios? Si
quieres que Él gobierne tu vida o vas a vas a permitir que otros lo hagan. Vamos a leer. Entonces el capítulo 8 tiene 2 partes. La parte donde los ancianos hacen la petición a Samuel, de los primeros versículos del 1 al 8, y después del 10 en adelante Samuel les advierte sobre lo que puede hacer un rey sobre sus vidas. Veamos. Israel pide un rey. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como los que tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que los gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Mira que Dios no es inoportuno. Él escucha lo que tú quieres y te deja, así te vayas a estrellar. Si tú decides que Dios no te gobierne, Él no te va a obligar a que Él te gobierne. Él te va a dejar, pero estará ahí siempre esperando el momento en que tú reconozcas que a Él es el que necesitas. Mira que estamos a puertas de Pentecostés y siempre el vacío que hay en el alma de todo ser humano tiene la forma y el tamaño de Dios. Nada más. Solamente Él puede llenar. Cuando tú permites que Él gobierne en tu vida, eso se da. Si sientes que algo te falta, es Dios quien está haciendo falta en tu vida. Y seguimos. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitarán a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de los rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. A como dé lugar tendremos un rey. A como dé lugar. Mira que eso me parece a mí. Dios mío, yo a como diera lugar, yo lo que quería lo tenía. Y eso es lo que hoy me cuesta. Porque yo no sé esperar. No sé, eso me cuesta. Y escuchaba otro podcast que es de reflexión de la Biblia, que es de una chica peruana. Y ella decía: si tú has cerrado algo en tu vida, pero ves esa posibilidad, date la oportunidad. Pero hay que vivir el proceso, y eso me hablaba a mí tan claro, que
debo seguir muriendo para poder aprender a esperar y no estrellarme como siempre lo había hecho. Yo hoy soy una nueva criatura y ya lo viejo pasó. Es una nueva historia marcada por Dios. Y así será. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresaran cada uno a su ciudad. ¿Ves? Dios nos deja. Si tú te quieres estrellar, Él te va a dejar. Listo, el capítulo 9 y 10 habla sobre la elección del rey, que es Saúl. Saúl había salido a buscar las burras de su padre que se habían perdido, y en ese camino no las encontraba, y ya cuando pensó volverse, dijo: no me voy a volver porque mi padre se preocupará por las burras y por nosotros más que por ellas. Pero el que lo acompañaba le dijo: pero aquí hay un vidente, consultémosle a ver qué nos dice de las burras. Entonces fueron a consultar a Samuel. Entonces vamos a leer desde el verso 14 del capítulo 9, a ver qué nos dice. Ellos se dirigieron a la ciudad, y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos y en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho: prepárate, porque mañana a esta misma te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él los va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos, y yo he puesto en ellos mis ojos. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de que te hablé, este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio a Samuel entrado en la ciudad, se acercó a él y le dijo: te ruego que me digas dónde vive el vidente. Y Samuel le respondió: yo soy el vidente, acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana cuando te vayas te diré todo lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes porque ya las encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir. Lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl respondió: yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 invitados más. Luego le dijo al cocinero: trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella y la puso delante de Saúl. Entonces Samuel le dijo: esto estaba reservado para ti, sírvete y come, pues se reservó para tu visita ya que esperabas, aun cuando todo el pueblo también está invitado. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando bajaron del cerro fueron a la ciudad, y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Y al día siguiente, al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea, pero Samuel lo llamó y le dijo: levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron, y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse, y el criado se adelantó, y entonces Samuel le dijo a Saúl: tengo un mensaje de Dios para ti. Sigamos con el capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Celsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando, y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino, y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tartas de pan, y el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos,
y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Mira, cuando el Espíritu llega, el cambio es notable, actuaremos como si fuéramos otra persona. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl se dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel había dicho. A mí esto toca profundamente porque realmente lo único que nos va a transformar es la gracia y el gran poder de Dios manifestado en su Espíritu Santo. Puede cambiar todo nuestro carácter, todo nuestro temperamento, si le permitimos, si pasamos tiempo con Él. Él lo va haciendo cada día. Al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder, y Saúl comenzó a profetizar. Cuando todos los que lo conocían lo vieron profetizar, junto con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros: ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? Uno de ellos exclamó: hoy día cualquiera es profeta. Porque es tan popular el dicho, también Saúl anda entre los profetas. En cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Entonces uno de sus tíos le preguntó a Saúl y a su criado: ¿y ustedes dónde andaban? Y Saúl le respondió: anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontramos, fuimos a consultar a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo: te ruego que me digas lo que les dijo Samuel. Y Saúl le respondió: claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al rey. Más tarde, Samuel pidió al pueblo que se reunieran ante el Señor en Mizpa y les dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias. Y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias. Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara a la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. Luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara a Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí, y el Señor les dijo: búsquelo entre el equipaje, pues allí está escondido. Entonces fueron a buscarlo allí y lo pusieron en medio del pueblo, y todos pudieron ver a Saúl. Era más alto que todos, no había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo: ante ustedes está el rey que el Señor ha elegido. Como pueden ver, en el pueblo no hay nadie que se le compare. El pueblo lo aclamó alegremente y gritaban: ¡viva el rey! Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió al pueblo de regreso, cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gaba, acompañado de hombres valerosos a quienes Dios tocó el corazón, pero no faltaron algunos perversos que dijeron: y este es el que nos va a salvar. Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos, pero Saúl no les dio importancia. Vemos que este capítulo nos muestra que fácil es rechazar a Dios cuando queremos ser como los demás. Un hijo de Dios, se nota la diferencia, se nota que algo habita dentro
que marca cuando queremos ser como los demás, es decir, que esa diferencia no nos importa, que queremos ser igual a todos. Recordemos que Dios quiere unidad, no uniformidad. Entonces hagamos la diferencia para bien. Bueno, vemos algo que me parece maravilloso resaltar es Saúl. Saúl se escondió, tenía miedo, pero el Señor empezó en él una obra que finalmente él decidió mal. Después cuando sigamos avanzando, vamos a ver cuál fue el desenlace de Saúl. Pero Saúl en ese momento fue transformado por el Espíritu de Dios. Y es la invitación para nosotros hoy. Que dejemos miedos, inseguridades, todo lo que nos impide avanzar, para que Dios nos conduzca y nos transforme y podamos llegar a cumplir ese propósito en nuestra vida, para que Dios pueda transformarnos y llenar nuestro corazón con su gracia y amor. Y el Salmo 126 es un canto de esperanza y restauración que celebra la liberación de la cautividad, probablemente del exilio babilónico, transformando el dolor en alegría inmensa como los que sueñan. Describe el regreso del exilio con júbilo y establece la promesa de que aunque haya llanto al sembrar, o sea, al pasar las pruebas, habrá gozo al cosechar los frutos de fidelidad de Dios. Leamos este hermoso salmo. Cuando el Señor nos haga volver de Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entren sollozosos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo las gavillas. Y ahora continuamos con el Evangelio de Lucas y vemos que el Evangelio de hoy nos presenta dos realidades: la importancia de orar de manera perseverante sin desanimarse y la importancia de reconocer que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Dios y Salvador. Veamos. La primera parte es la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta viuda nos va a enseñar algo muy bonito. Escuchemos. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no tenía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderlo, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viviendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos que la viuda insistió hasta que el juez se cansó y dijo: ay, pues no pierdo nada, no le temo ni a Dios ni a nadie, hagámosle justicia a esta viuda. Imagínense nuestro Padre que nos ama, si nosotros le clamamos desde las profundidades de nuestro corazón para que escuche nuestra petición, así como escuchó a Ana y le dio a su hijo. ¿Cuál es tu petición? Esa petición de amor para otros, orar por la conversión de nuestra familia, de las personas que están a nuestro alrededor, insistiendo por eso que quieres, con perseverancia. Dios te lo va a dar, créelo, pide con fe. Y vemos la siguiente, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo creía
en su propia justicia y eso lo hacía despreciar a los demás. Se creía realmente que era perfecto y que él nunca jamás iba a ser como el publicano, ese pecador. Eso era inconcebible. Vamos a leer. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira que la humillación atrae el favor de Dios, mientras que el orgullo lo aleja, porque ninguno de nosotros es bueno. Cuando yo reconozco ante Dios que yo necesito de Él, de su gracia, pues Él me va a abrazar y me va a cobijar. Pero recordemos algo, que nosotros caemos con facilidad. En Cristo ya hemos sido perdonados. No vayamos a Dios recordando nuestras fallas. Vayamos a Dios mirando a Cristo Jesús, contemplando su grandeza, contemplando su plenitud. Arrepiéntete de corazón y entrega, pero no te quedes en eso, porque si analizamos nuestras oraciones, siempre hay culpa y condena. Y Cristo venció eso en la cruz. Te equivocaste, Señor, lo siento, me equivoqué. Pero yo te miro a ti, que tú eres perfecto, que tú lograste vencer la oscuridad, que tú lograste vivir en el Espíritu. Te pido que eso mismo sea para mí. Yo veo tu perfección, veo tu gracia inmerecida. Sosténme, porque yo no puedo, yo te necesito de ti, porque soy un pecador que necesita de tu gracia, necesita de tu sangre, necesita de tu aliento, necesita de tu espíritu. Me pasó algo muy especial. Mi sobrino oró por las cosas que él vive y pues yo sé que Dios le escuchó. Es la oración de un niño. Yo solo le abracé y cantaba esa canción que: Señor, danos tu aire, danos tu aliento, danos tu fuego. Señor, danos tu aire, danos tu aliento, danos tu fuego. Señor, porque necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Nosotros ante Dios somos muy chiquitos, lo necesitamos a Él. Necesitamos reconocer que Él es nuestra fuente y es el que nos hace vivir en victoria cada día. No nos comamos las flores, démosle la honra y la gloria para nuestro Dios y Hacedor. Dios no puede transformar a alguien que se cree perfecto, alguien que cree que no necesita ser transformado. Solo reconocer que necesito abre la puerta para que el Espíritu Santo pueda entrar. Pero creerme autosuficiente solo cierra esa puerta. Y eso a mí me toca porque yo he sido autosuficiente. Pero lo estoy aprendiendo. Y sé que lo haré en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y yo me reconozco como pecadora, necesitada de esa gracia que me da vida y vida en abundancia. Y hoy Dios nos hace una pregunta: ¿qué necesitamos cambiar en nuestra vida? ¿Qué áreas tenemos escondidas entre el equipaje? O sea, ¿qué tenemos oculto? Dios no quiere
solamente mejorarnos de manera externa. Él quiere transformarnos, hacernos una nueva persona. Pero para eso es necesario que confiemos en Él, que perseveremos en el conocimiento de Jesús a través de la oración, que podamos reconocer humildemente nuestra necesidad, que necesitamos de su sanación, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su gracia, esa gótica diaria que va transformando nuestro interior de dentro hacia afuera, porque tiene que ser así, un interior limpio hermosea todo el rostro. Y no importa si hoy tú te sientes débil, inseguro o incapaz, el Espíritu Santo puede transformar todo eso en ti, renovar tu corazón y hacerte una nueva criatura, porque Dios sigue tomando a personas ordinarias como tú y como yo para volvernos su obra extraordinaria. Y mira que yo les quiero hablar ahorita de Santa Mónica. Ella oró por la conversión de su hijo San Agustín más de 30 años. Dicen que en promedio se estima que fueron 32 hasta que el hijo se convirtió. ¿Y nosotros cuánto tiempo llevamos orando por nuestra conversión y la de nuestra familia? Y ya nos cansamos. Hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos. Le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre la vida de cada uno de nosotros, que entre a las profundidades de nuestro ser y nos transforme, que sea dándonos esa conciencia de que somos pecadores, que necesitamos de la gracia inmerecida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que insistamos de manera ferviente en la oración por nuestra conversión y la de nuestra familia. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.